Hoy vamos a explorar una de esas historias centrales de las metamorfosis de Ovidio, la de Deucalión y Pirra, ¿no? Los supervivientes del gran diluvio. Efectivamente, una historia fundamental. Para guiarnos, tenemos unos fragmentos de un texto llamado El diluvio y la supervivencia. Nos imaginamos la escena. La Fócide, que era tierra fértil, ahora es un mar inmenso. Sí, y solo sobresale una cima, la del monte Parnaso. Y allí, en una barquita, llegan ellos dos, Deucalión y Pirra. Nadie más. Los únicos. Y la idea es meternos en esa mezcla de desolación, de aguante y de un posible nuevo inicio, ¿no? Exacto, vamos a desgranarlo. Vale, pues llegan al Parnaso, a la seguridad, digamos. Y lo primero que hacen es un acto de fe. Rinden culto. Sí, a las ninfas corícides, que eran las de la montaña, a las divinidades de allí, y, muy importante, a Temis. La titánide de la justicia, de la profecía. Su oráculo estaba por allí. Y Ovidio es muy claro describiéndolos, ¿eh? Dice que Deucalión era el hombre más justo. Y Pirra, la mujer más piadosa, más respetuosa con los dioses. Ahí está. Y fíjate, esto es fascinante. Ovidio no lo dice por decir. Esa rectitud, esa pietas tan romana, Claro. es lo que contrasta con la maldad, que entendemos causó el diluvio. Y eso justifica por qué Júpiter, los dioses, deciden salvarlos precisamente a ellos. Entiendo. No es solo suerte, es una elección basada en su carácter moral. Son los elegidos para quizá empezar de nuevo. Y esa virtud es la que llama la atención de Júpiter, ¿no? Desde el Olimpo. Ve el mundo ahogado, pero los ve a ellos dos, inocentes. Y decide que ya basta. Sí, pone fin al castigo. Ordena al viento Aquilón, el del norte, que despeje las nubes, que se vuelvan a ver el cielo y la tierra. Pero claro, con eso no es suficiente. El agua sigue ahí. Exacto. Ahí entra Neptuno. El dios del mar tiene que retirar las aguas. Y lo hace con autoridad, ¿eh? Sí, golpea con el tridente, calma el mar y llama a su hijo, a Tritón. La figura clásica, ¿no? Con la caracola. Esa misma. Le ordena soplarla. Y esa es la señal para que ríos y mares vuelvan a su sitio. Es que la descripción de Ovidio aquí es de una potencia visual increíble. Totalmente. ¿Te imaginas a Tritón, medio fuera del agua, la barba chorreando y el sonido de la caracola que resuena por todas partes? Uf. Y las aguas obedecen, la tierra va apareciendo poco a poco, las colinas, los árboles cubiertos de lodo. Si lo miras en perspectiva, no es solo que baje el agua, es casi como un acto de recreación, el orden divino imponiéndose al caos. Es una imagen muy poderosa, sí. Pero entonces pasamos de esa escala de los dioses a la humana. Al nivel del suelo, digamos. El mundo ya se ve, pero está vacío. Y silencioso. Un silencio que debía ser sobrecogedor. Terrible. Y en ese escenario, Deucalión se vuelve hacia Pirra, muy emocionado, dice Ovidio, con lágrimas. Claro, es el momento de la verdad. Y lo que le dice tiene un peso enorme. La llama hermana, eran primos, Sí, pero cercanos. esposa y única mujer superviviente. Les une la sangre, el matrimonio y ahora el destino. El haber sobrevivido juntos. Una conexión total. Reconoce que no están seguros todavía, ¿eh? Dice algo como: la confianza en nuestra vida aún no es segura. El miedo sigue ahí. Y confiesa su terror a quedarse solo si ella no estuviera. Y lamenta no tener el poder de su padre, Prometeo. El que modeló a los hombres. Eso es, para poder repoblar la tierra. Y termina diciendo que ellos dos son lo que queda, son modelo de hombres. Ese discurso es la clave de todo, ¿no? Sí. Porque plantea esa cuestión tan importante de la carga psicológica. Ser los únicos. Los únicos. Es tremendo. ¿Y qué significa eso de ser modelo de hombres en un mundo desierto? No es solo sobrevivir, es llevar sobre los hombros la responsabilidad de encarnar esas cualidades, la justicia, la piedad, que los dioses valoraron. Hay desesperación en sus palabras, claro. Sí, pero también empieza a notarse una especie de gravitas, de seriedad ante ese deber que les ha caído encima. Una carga casi imposible, me parece a mí. Ser modelo para nadie, de momento, en esa soledad absoluta. Justo. Entonces, resumiendo un poco, nos quedamos con esta imagen, ¿no? La pareja salvada por ser como era. El mundo restaurado por los dioses. Y Deucalión, ahí, entre el alivio, el miedo y esa responsabilidad que parece aplastante. Es la desolación del vacío frente a la tarea gigantesca que intuyen que tienen por delante. Exacto. Ovidio nos deja ahí, suspendidos, en ese punto de incertidumbre y de deber. Y la pregunta que queda flotando es, ¿y ahora qué?
cómo van a afrontar esta pareja, este modelo, el desafío. Claro. ¿Qué implica exactamente ser ese modelo? ¿Qué cualidades, más allá de las que ya sabemos, van a ser necesarias para forjar una nueva humanidad desde las ruinas? Es una reflexión que se queda abierta, la verdad. Nos invita a pensar en los cimientos de cualquier nuevo comienzo. Bienvenida, bienvenido. Retomamos hoy la historia justo después del gran diluvio. Deucalión y Pirra, únicos supervivientes ante un mundo, anegado. Y claro, la pregunta es tremenda. ¿Cómo empezar de cero? ¿Cómo reiniciar la humanidad? Su instinto, su decisión, es buscar guía divina. Así que hoy vamos a seguir sus pasos, hacia el santuario de Temis, la titánide de la justicia, del orden divino. Curioso, ¿no? En medio de tanto caos, nos basamos en un fragmento que cuenta esta búsqueda, una búsqueda bastante desesperada. Vamos a ver qué encontramos. Es que es un momento clave, ¿verdad? Pasar de esa desolación, de esa parálisis, a buscar un oráculo. Eso significa aceptar que ellos solos no pueden, que la solución está más allá de lo humano. Exacto. Es un acto de fe, claro, pero también es muy pragmático. Necesitan instrucciones, una guía directa en una crisis, existencial. Una hoja de ruta, casi. Justo. Veremos cómo esa angustia se canaliza en una acción ritual muy concreta. Sí, porque necesitan un plan. Así que, movidos por esa necesidad, se van hacia el río Cefiso. Y el texto dice algo interesante. Que las aguas, aunque todavía estaban turbias, ya corrían por su cauce. Ajá. Una señal pequeñita, ¿no? De que algo intenta volver a la normalidad. Una señal mínima, pero ahí está. Y allí se purifican. Se rocían agua en la cabeza, en la ropa. Un acto preparatorio, solemne. Fundamental. Es la purificación ritual antes de entrar en contacto con lo sagrado. Un gesto de respeto, de preparación espiritual. Claro. Pero ese detalle del agua turbia del Cefiso, a mí me parece muy potente. Subraya que, la catástrofe empieza a remitir, sí, pero el mundo aún no está limpio. La herida sigue ahí. Es verdad, no es una limpieza completa porque el entorno no lo está. Exacto. Y purificados así, llegan al santuario de Temis. Y la descripción, es fuerte. Habla de techos manchados, dice, con un musgo inmundo, y altares yertos, sin fuego. ¿Qué imagen? Esa imagen del musgo, de los altares fríos, te mete de lleno en esa sensación de abandono, de desolación total. Yo me pregunto qué sentirían ellos al ver eso. ¿Era solo el abandono físico por el diluvio? Podría ser, claro. Es lo lógico después de algo así. O quizá era algo más, un reflejo de un desorden más, cósmico, que afectaba incluso a los dioses. Es una imagen muy poderosa. Da para pensar. Podría ser ambas cosas. El abandono físico es evidente. Pero siendo el templo de Temis, la del orden, esa desolación visual, el musgo, esa frialdad, sí, podría simbolizar la ruptura del orden que el propio diluvio representa. Tiene sentido. Y su reacción es inmediata. Se postran en el suelo, caen de rodillas y besan la piedra helada. Es un acto de sumisión total. Pero fíjate, también de esperanza, ¿no? Aferrándose a lo único que parece quedar. Esa conexión con lo divino, aunque el lugar esté frío y desolado. Y así, postrados, hacen su ruego. Y es una súplica, muy directa, muy cargada de intención. Sí. Dicen algo así como, si las divinidades se ablandan ante súplicas justas, si la ira de los dioses cede, dinos, Temis, ¿con qué artificio puede repararse el daño de nuestro linaje? Artificio. Sí, y añaden, y con tu mayor indulgencia socorre a un mundo sumergido. La palabra clave para mí es esa, artificio. No piden un milagro sin más, piden una técnica, un método. ¿Cómo lo ves tú? Es que esa súplica tiene migas si la analizas. Primero, apelan a la justicia divina. O sea, reconocen implícitamente que quizá el diluvio fue un castigo justo. Hablan de la ira de los dioses. Cierto. Luego piden explícitamente un artificio, una habilidad, un conocimiento práctico. Esto sugiere que no esperan que los dioses lo hagan todo, sino que les enseñen cómo actuar. Como si necesitaran el manual de instrucciones. Exacto. Y finalmente, apelan a la compasión, a la mayor indulgencia. Es una construcción muy interesante. Reconocen culpa, piden saber hacer y apelan a la misericordia. Ya. Muestra una dependencia total, no solo de la ayuda divina, sino de la instrucción divina para poder reconstruir. Entonces, el cuadro final de esta parte es Deucalión y Pirra, purificados pero muy humildes, muy conscientes de su fragilidad. Sí.
frente a un altar frío, desolado, en un templo abandonado, esperando una respuesta muy concreta de la diosa del orden en un mundo que es puro caos. Han hecho su parte, el viaje, la purificación, la súplica específica y humilde a la vez. Luego piden explícitamente un artificio, una habilidad, un conocimiento práctico. Esto sugiere que no esperan que los dioses lo hagan todo, sino que les enseñen cómo actuar. Como si necesitaran el manual de instrucciones. Exacto. Y finalmente, apelan a la compasión, a la mayor indulgencia. Es una construcción muy interesante. Reconocen culpa, piden saber hacer y apelan a la misericordia. Ya. Muestra una dependencia total, no solo de la ayuda divina, sino de la instrucción divina para poder reconstruir. Entonces, el cuadro final de esta parte es Deucalión y Pirra purificados pero muy humildes, muy conscientes de su fragilidad, Sí, frente a un altar frío, desolado, en un templo abandonado, esperando una respuesta muy concreta de la diosa del orden en un mundo que es puro caos. han hecho su parte. El viaje, la purificación, la súplica, específica y humilde a la vez. La tensión es máxima. Ahora todo depende de la respuesta de Temis. Y ahí nos deja el relato, en ese momento de suspenso total, expectantes. Y esto, claro, nos lleva a pensar, ¿no? Ante una devastación así, cuando parece que no queda nada, ¿qué tipo de respuesta divina puede ser suficiente? ¿Puede ser realmente reparadora? Buena pregunta. Y también, ¿cómo funciona la fe humana cuando lo que necesitas no es solo sobrevivir, sino reconstruir activamente todo un linaje, esperando una técnica, un artificio divino? Es un punto de inflexión, sin duda. Lo que responda Temis definirá el futuro de la humanidad en este mito. Pues con esa incógnita nos quedamos por ahora, esperando esa respuesta divina. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy retomamos el mito de Deucalión y Pirra, justo, después de sobrevivir al gran diluvio. Habían rogado a la diosa Temis ayuda para restaurar la humanidad, y ella ha respondido. Exacto, y nos basamos en fragmentos de El enigma de la Gran Madre. Lo interesante aquí no es solo que haya una respuesta divina, sino que, claro, hay que entenderla. El desafío de hoy es precisamente ese. Meternos a descifrar el significado oculto tras las palabras un poco enigmáticas del oráculo. Imagina la situación, ¿no? Te dicen, para salvar el mundo, tienes que arrojar los huesos de tu madre a tu espalda. Vamos a ver cómo Deucalión y Pirra se enfrentaron a este mandato tan desconcertante. El oráculo de Temis fue, directo pero muy críptico. Alejaos del templo y cubrid la cabeza. Desatad los vestidos ceñidos y arrojad tras la espalda los huesos de la Gran Madre. La reacción inicial, claro, asombro total. Pirra de hecho se horroriza, lo dice claramente, que teme ultrajar las sombras de su madre al arrojar sus huesos. Es que es un dilema moral y religioso tremendo, ¿verdad? Totalmente. Pero fíjate, esto es muy típico de los oráculos en la mitología. Casi nunca te dan una respuesta clara, fácil. Son más bien pruebas. Pruebas de ingenio. La fuente dice que las palabras están ocultas en sombríos enigmas. Y esto obliga a los personajes a pensar, a ir más allá de lo literal. Quizás es un reflejo de esa necesidad humana de interpretar el mundo, los misterios. La respuesta no es solo información, es un acertijo. Hay que resolverlo. Exacto. Y lo bueno es que no se rinden. El texto dice que le daban vueltas, que discutían entre ellos. Y aquí es donde entra Deucalión. El Prometida, no, descendiente de Prometeo, el de la previsión. Eso es. Él, con más calma, razona ante Pirra, que es la Epimetide, descendiente de Epimeteo, el que reflexiona, digamos, a posteriori. Es interesante ese contraste entre los dos. Mucho. Y Deucalión es quien ofrece la clave. Dice algo así como, o mi ingenio me engaña, o, y aquí está lo importante, los oráculos son respetuosos y no aconsejan ningún crimen. Parte de una base de confianza. Qué bueno eso. ¿Y entonces cuál es su razonamiento? Pues llega a la conclusión, la Gran Madre es la Tierra. Una interpretación brillante, la verdad. Si la Tierra es la Madre universal... Entonces, sus huesos tienen que ser las piedras. Claro, eso es. Deucalión dice, pienso que las piedras son llamadas los huesos en el cuerpo de la Tierra. Se nos ordena que arrojemos estas a nuestras espaldas. El enigma resuelto. ¿Y de qué manera? No es un acto de sacrilegio contra su madre biológica.
Para nada. Exacto. Es una acción simbólica, utilizando los propios elementos de la Tierra. Ahí vemos la importancia del pensamiento simbólico. Totalmente. Y además llena de significado para la regeneración del mundo. Es un momento cumbre, ¿no? De la inteligencia humana interpretando la voluntad divina, o al menos un mensaje muy ambiguo. Desde luego. Así que Deucalión y Pirra descifran el mensaje. No se trata de profanar tumbas, ni nada parecido. Se trata de participar en un acto de creación, lanzando piedras, los huesos de la Madre Tierra, para dar origen a una nueva humanidad. Y queda una reflexión interesante ahí flotando, ¿verdad? ¿Hasta qué punto las respuestas que buscamos, incluso de fuentes, digamos, sagradas o muy antiguas, dependen de nuestra propia capacidad para interpretar, para encontrar ese significado que va más allá de lo literal? Sí, es una buena pregunta. Este mito sugiere que el ingenio, la comprensión simbólica, son cruciales para navegar las complejidades de la vida y las directrices que podamos recibir. El entendimiento, al final, es lo que transforma el obstáculo en camino. Parece que la inteligencia no solo resuelve el enigma, sino que abre la puerta. Bueno, pues hoy volvemos a Deucalión y Pirra justo en ese momento, decisivo, después de recibir el oráculo de Temis. Vamos a meternos de lleno en ese texto, el resurgimiento de la humanidad, para entender un poco cómo esta pareja, cómo empezó a repoblar el mundo tras el diluvio. Sí, exacto. Nos vamos a centrar en esa parte final del mito, que es pura acción, ¿no? Después de interpretar el oráculo, claro. Ahí está la clave. Una vez que Deucalión como que descifra el acertijo, el texto nos cuenta que Pirra estaba, pues sí, conmovida, pero llena de dudas. Es que normal, ¿no? Hombre, claro. Desconfiaban los dos del consejo divino. Era un poco extraño, ¿verdad? Totalmente. Pero aún así se plantearon esa pregunta de, ¿y qué podemos perder si lo intentamos? Que yo creo que es un punto de inflexión, más por desesperación casi que por fe ciega, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Estaban en una situación límite. Así que nada, se pusieron manos a la obra, siguieron las indicaciones al pie de la letra, se fueron del templo, se cubrieron la cabeza. Se desataron las túnicas también, importante. Eso es. Y luego lo principal, lanzar piedras por encima del hombro, tras sus pasos, decía. Y aquí, claro, aquí es donde ocurre lo increíble. El propio texto lo recalca, en plan, ¿quién se creería esto si no fuera por la tradición antigua? Es que tiene tela. Es alucinante, ¿sí? Ver cómo esas piedras, que son lo más inerte que hay, empiezan a perder dureza, a ablandarse y poco a poco a coger forma humana. La descripción es muy visual, ¿verdad? Dice algo así como una cierta figura de hombre, aunque no clara, como si fuera mármol empezado. Sí, no del todo completa y muy parecida a las toscas estatuas. Es una imagen muy potente. Mucho. Casi puedes verla salir de la roca. Y lo más curioso, yo creo, es la explicación casi fisiológica que da el mito. Cómo lo húmedo y lo terroso de la piedra, pues se convierte en carne. Y la parte sólida, lo duro, en los huesos. Ajá. Y el detalle de las vetas. Eso es genial. Las vetas de la piedra, que en latín es vena, pues conservan el nombre al convertirse en nuestras venas. Una conexión ahí, ¡Qué bueno! etimológica y material, sí señor. Exacto. Y el relato insiste mucho en que esto no es casualidad, ocurre por voluntad de los dioses. Claro, es intervención divina directa. Y el resultado además diferenciado. Las piedras de Deucalión, hombres. Las de Pirra, mujeres. Y así, pues así renace la humanidad. Y este origen, este nacer de la piedra, es lo que según el mito define nuestra naturaleza. Hay una frase que lo resume bien. Sí, dice, por ello somos un linaje duro y capaz de soportar las fatigas. O sea, que nuestra dureza viene literalmente de la piedra de la que nacimos. Es una forma de justificar la resistencia humana ante las dificultades, ¿no? Nuestra esencia pétrea, por así decirlo. Eso es, somos resistentes porque venimos de la roca. Pues, resumiendo un poco, estamos ante un relato potente sobre renacer después de la catástrofe, ¿no? Sobre resiliencia. Y destaca mucho la importancia de interpretar las cosas aunque tengas dudas. Y sobre todo la necesidad de actuar. No vale solo con entender, hay que hacer algo. Totalmente. El mensaje central parece ser esa capacidad increíble de la vida para resurgir de donde menos te lo esperas, de las piedras. Es una metáfora brutal sobre la esperanza. Sí. Ese perdido. Algo muy necesario siempre, pero sobre todo en momentos de crisis. Y eso nos deja pensando, ¿no? Esa habilidad para
para descifrar mensajes ambiguos, para interpretar señales como hicieron ellos con el oráculo. ¿Hasta qué punto eso sigue siendo fundamental hoy? Para encontrar salidas en nuestras propias crisis personales o colectivas. Una idea que ahí se queda flotando un poco.